Nosotros hemos llevado entonces, y como les explicaba en otra oportunidad, se trata de que veamos cómo funciona todo como si fuera un reloj, pero de los digitales. Todo estamos avanzado. El título lo hemos hecho porque ya pertenece a otra materia. Hemos avanzado en esto. Hemos entrado aquí. Hemos hecho esto. Y así. Eso es lo avanzado. Tenemos varios temas dentro del área, dentro de la casa de máquinas propiamente dicho. Tenemos varios temas ya avanzados. Tenemos el caso de la turbina, el caso del generador, sistema de excitación, y tenemos todo eso ya avanzado. Hay un tema que está afuera, en realidad debería estar aquí adentro, ya lo dijimos. Este interruptor, en mi siguiente clase lo voy a poner acá, tiene que estar, porque generalmente el interruptor de protección del generador está dentro de en un tablero, en unos paneles, está eso. Aquí hay un error en ese sentido de ubicación, que da la impresión de que un interruptor estuviera afuera. Si bien, tratándose de media tensión, cuando son las centrales grandes, puede también estar en la subestación el interruptor, porque no necesita estar dentro. Bien, y hemos empezado a hablar de este temita. Regulador de velocidad. Después vamos a hablar de este tema. No vamos a hablar gran cosa de sistemas de protección, para eso llevan en otras materias. Y con eso, y vamos a ver cómo funciona un tema que se llama operación de centrales eléctricas. Y ahí pues vemos cómo se relaciona cada cosa con cada cosa, no solo cómo funciona cuando todo está tranquilo, ahí la central está entregando 100 megavatios, ¡oh, qué paz! ¿No? Frecuencia 50, potencia 100 megavatios que manda la central, toda una belleza. Pero en el funcionamiento de una central, como en todo equipo dinámico que se mueve, como en todo equipo que se mueve, entonces, ¿cómo se llama? Puede ocurrir eventos que afectan a todo el sistema y en particular a la central. Por ejemplo, que la línea de transmisión que lleva la energía eléctrica a una parte, o si hay dos líneas de transmisión, una de ellas falla y toda la carga va a ir por la otra línea, o si aumenta la carga súbitamente mucho más rápido de lo que esperábamos, ¿qué pasa cómo reacciona realmente la central? Ni qué decir si son varias, ¿no?, de las centrales. Toda esa dinámica le vamos a entrar como parte de la operación de centrales. Y eso es bueno. Así, cuando llegan a trabajar en una central, no solamente llegan con conocimientos estáticos, sino con algo de formación en cuanto
a dar respuestas y soluciones a situaciones de que ocurran, ¿no? Un segundito, por favor. Ahorita o más tarde, o tú la vas a hacer el pedido. No, pues. Ya. Entonces, ahí va lo de la operación de centrales. Ahí va, es como cuando uno pasa clases por un mes sobre manejo de movilidad, te dan las reglas, cómo manipular todo. Lo interesante, ¿dónde está? Cuando ya uno lo tiene que hacer, cuando uno tiene que operar en la movilidad, no cuando está ahí, que domina todos sus componentes, qué hace cada uno, etcétera, ¿no? Así, algo así por el estilo. Y aparte de ese tema, parte de ese tema es esto, del regulador de velocidad. En el sentido de que este ya está controlando, está ya trabajando con variaciones de carga impredecibles, a pesar de que tengo su curva de carga de mi pueblo o de la ciudad, pero lo que tengo como información de una curva de carga es la que se produjo. Lo más exacto es el día de ayer. Hoy un día jueves, ¿cómo va a ser la curva de carga de todo Santa Cruz? Ya la tiene trazadita la de ayer, el día 17 de mayo, desde las 0 horas hasta las 24. Pero ahora es 18, hoy es jueves. ¿Cuál es su curva de carga? Y por lo tanto, lo que está mirando atentamente la generación para entregar lo que piden, hasta que lo tengo, esa información hasta este instante, o sea, hasta las 10:30 desde las 0 horas. Pero a partir de ahí, no sé qué va a pasar. Algún borracho va a chocar una línea y digamos, si es fin de semana, ¿no? Hoy día no creo. Y salta cae el poste, entra en cortocircuito en la media tensión, eso hace eventualmente abrir toda la media tensión, es decir, baja la carga. Y eso no estaba previsto en la carga, en la curva de carga, ¿no? Entonces, esa dinámica es lo que ya empezamos a tratar cuando hablamos de este tema y de este otro tema. Y hay otro tema que no se lo ve aquí, pero que está inmerso en esos temas, que es el cómo repartir cargas entre distintos generadores a una determinada carga. Me están pidiendo 100, la carga 100 megavatios, pero tengo 3 generadores, uno que es de 50 megavatios, otro del 20 y otro de 50. Tengo disponibles 150, por decir, pero la carga me pide solo 100. ¿Qué hago? Sorteo para que entreguen entre 2 nomás, entre 3, técnicamente, ¿no? Porque ahí en ese problema hay todo un problema económico, ¿no? Pero técnicamente, ¿cómo hago? Ese es el otro problema que vamos a encarar dentro de la operación de centrales. Entonces nos pasamos otra vez a este tema que está todavía incompleto.
si no hay nada que hacer, que esta materia es súper interesante, por demás interesante. En su perra vida van a oír hablar así. Por ahí hay gente que va a morirse de viejito y nunca va a tener la oportunidad de trabajar o estar en centrales eléctricas. Así es afortunadamente, ¿no? El campo de acción de un electromecánico y de un eléctrico es tan amplio en la realidad que a veces alguien se entró a creer a los 20 y tantos años, como varios de los que son exalumnos de nosotros, y nunca van a salir de lo que es la distribución de la energía eléctrica. Van a morir vírgenes para el resto de los temas. ¿Por qué? Porque ya cuando uno está en una empresa privada o del Estado con buen sueldo, etcétera, casado, varios hijos, ya no tiene ganas de aspirar a entrar a otros campos de su misma profesión, ¿no? Entonces, por eso es que, y peor todavía para una central, ahí, y ni qué decir si es hidroeléctrica, que nunca una central hidroeléctrica está a 3 cuadras o en medio de la ciudad como Guaracachi, o la de Guarnes, que está en Guarnes, a pocos kilómetros. Centrales que están a 300, a 400 kilómetros de alguna carga. Hasta la vida social es distinta en esos casos. Entonces, no es nomás que a menudo en donde yo trabajaba se decía a una central eléctrica nunca hay que estar menos de 3 años ni más de 5. Menos de 3 años se aprende poco y se trabaja poco, digamos, en ese sentido. Y más de 5 ya los hijos que tienen los empleados de las empresas ya no pueden estar ahí más tiempo. La vida social. Y yo me acuerdo que cuando salí de la central hidroeléctrica después de 5 años, era como un recién egresado, totalmente desconectado socialmente. No había cómo compartir con colegas, como cuando uno trabaja en la ciudad, o en un pueblo grande, en una ciudad más o menos grande. Entonces tiene esa gran desventaja. Totalmente aislado físicamente. Sale de vacaciones, pero de vacaciones nadie lo conoce, solo por teléfono a veces, porque también los que viven en la ciudad, los que trabajan en subestaciones, cada tanto irán, pero no es lo mismo. Entonces, de ahí que yo trabajé en 5 años y el límite recomendable para trabajar en una central eléctrica. Salvo que esté en plena ciudad como el que trabaja en Huarcachi, ¿no? Ahí no pierde contacto de nada. Lo que les comento es de una hidro. Bien, vámonos a compartir. Vámonos a compartir precisamente este de acá, es este. Murieron alfas grandes. Bien, aquí tenemos al famoso generador en su simulación, y en ambos casos ponemos la relación existente entre la parte mecánica de una central, es decir, la velocidad
acoplada a su vez a la turbina, ¿no es verdad? Y la parte eléctrica de la central, que es la frecuencia. Fíjense que en esta fórmula no hay nada de flujos, ¿no? Quiere decir que el tratamiento, por eso, de la parte dinámica es más problema de potencia y por lo tanto de flujo y por lo tanto de velocidades. Mientras que cuando hemos analizado los vectores y los van a dar, todos van a dar examen en el primer parcial, se van a dar cuenta que todo el tema del flujo y por lo tanto de la corriente de excitación y del flujo de armadura, es decir, debido a la carga, tiene que ver con la tensión de salida. Esas son las variables que en una central se tiene muy en cuenta. Porque los parámetros con los que entrega la central, con los que vende, así como uno vende, en la fábrica de zapatos vende zapatos para un determinado número, tamaño, para un determinado modelo, y si no cumple, pues no le compra. En energía eléctrica hay parámetros importantes: tensión de salida, frecuencia y potencia. Mientras que la tensión de salida está más relacionada con los flujos y corrientes de excitación, etc., la potencia activa requerida, la carga, está relacionada más con la velocidad, y ahí lo ven en la formulita, con la velocidad, con la frecuencia. Y eso es lo que estamos nosotros ahora entrando ya. Bien, el otro día hemos visto este sistema y hemos visto que existe aquí lo hemos dejado, el esquema de regulador de velocidad mecánico óleo hidráulico, donde hemos comentado, si esta es una turbina, este es el generador, que hay una correa que en función de la velocidad de la turbina, es decir, en función de lo que da vueltas aquí, la correa da vueltas y está acoplada a unos engranajes que a su vez descansan en el eje de sus engranajes, este eje que va a dar vueltas, proporcional a las vueltas que da por minuto el eje. A esa parte del generador, a esta parte, en una central del antiguo tipo de regulador, se le llama sensor. Es un sensor de velocidad que está conectado. Lo que da velocidad realmente el acople, el eje, y se lo transmite, en este caso, al sistema de péndulo. Porque hemos dicho que la velocidad, y hemos visto la fórmula, es proporcional a la frecuencia. Y el mandato que tiene toda central es cumplir con el mandato de que se entregue a la carga, cualquiera que sea una ciudad entera o cualquier otro tipo de uso de la energía, se le tiene que dar a una frecuencia constante. Entonces, el sensor me dice cuándo varía esta velocidad, porque me está dando la información a través de estas correas, la información de la velocidad a este aparato, que se va a encargar de
mantener lo más constante posible esa velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, una primera parte de cualquier sensor, perdón, de cualquier regulador de velocidad es el sensor. Solo que en las primeras centrales de los años, hasta hace unos 40, 50 años, era también de tipo mecánico. Estas son correas que están arrastradas, digamos, por el eje. Tiene una especie de polea aquí de brida, que está una cierta tensión acá, para que eso le transmita la velocidad a este otro eje. Un sensor de velocidad. Entonces, si pudiéramos y lo ponemos en uno de los dibujitos que hay en mil aulas, tengo un carro y tenemos aquí el chofer. Está ahí. Chan, chan, chan. Y este chofer tiene que manejar, por decir, a determinadas velocidades y no llegar a las que están prohibidas. O en función del terreno, también regula la velocidad. En este caso, el regulador de velocidad es el chofer, de alguna forma, ¿no? Y entonces, para hacer cualquier tipo de regulación en cualquier campo, lo primero que necesitan es que este señor de aquí va a mirar el velocímetro que está por acá, digamos. Está mirando eso. Por lo tanto, el primer sensor del chofer para controlar su velocidad es la vista. En función de lo que ve y de la velocidad que debe mantener, sensor visual. En este caso, el sensor de la velocidad son estas correas y con este mecanismo. ¿Ya? Sensor. Sigamos adelante. Esto ya lo hemos explicado, que es totalmente mecánico. Fíjense, aquí no hay nada de eléctrico ni electrónico. Nada. Cero. Porque así no había la electrónica entonces. Hace 150 años. La electrónica es después de la Segunda Guerra Mundial. Así masivamente, ¿no? Bien, entonces nos vamos con la siguiente. Antes vamos a borrar. Ya. La siguiente etapa, esta de aquí. No, es esta. Ah, se me olvidó, le quité al otro y me salté la segunda, pero ahorita lo vamos a hacer la segunda etapa. Sobre este mismo lo voy a dibujar, pero me olvidé corregirlo. Aquí, sí. La segunda etapa, decíamos, es entonces poner aquí en el eje, digamos, sobresale aquí el eje, el mismo eje, después del generador, por ejemplo, y le pongo acá un generador, por decir, generador de corriente continua. ¿Sí? Sí, un generadorcito, pequeñito. Y acá pongo un motor de corriente continua que mueve este eje. Entonces, con esto, este generador
con el motor, y en función de la velocidad, como es de corriente continua, es directa la relación con la tensión que sale en función de la velocidad. Y esa tensión que sale con otro motorcito lo voy a hacer regular directamente la velocidad de este eje. Esa segunda etapa, que me olvidé, la saqué y no le puse, pero en el que voy a colocar en el WhatsApp estos esquemas, me salté este que estoy dibujándolo. Entonces aquí, y esto lo vuelo, ¿ya? Lo vuelo, fíjense. Ya reemplacé el sensor por un generadorcito, corriente continua, que va a tener una tensión que, como todo generador, mejor si es de corriente continua, va a tener una tensión de salida proporcional a la velocidad. A la velocidad n. Entonces, cuando aumente la carga, cualquier instante aumenta la carga, baja la velocidad, hemos dicho, y hemos examinado el tema de la mecánica física, ¿no? Va a bajar la velocidad, va a bajar en este caso la tensión de salida del generador, y va a mandar igual una tensión menor y el motor va a hacer bajar su velocidad. Y luego el resto va como hemos visto. Lo único que he hecho es cambiar el sensor mecánico por un sensor de tipo electromecánico. Por eso acá cambia, ya no es en ese caso. Vamos a ponerlo aquí. Aquí se convierte en el 2. Me escapó esta laminita. Aquí se convierte en un tipo de regulador electromecánico y sigue siendo óleo hidráulico. Es decir, la parte electromecánica ya viene de acá. Nada todavía de electrónico. Sigue habiendo la central, esta de acá, de que dice aceite bajo presión. Por lo tanto, aquí hay una central oleodinámica con motores, etcétera, que trabaja en la válvula piloto, el servomotor, el sistema de péndulo, con la diferencia simplemente de que elimino la correa, que es mucho mejor este otro sistema. La correa se estira, se hace frío como hoy día, esa correa va a estar tirante. Si hace mucho calor va a estar medio floja. Imagínense lo que puede introducir en cuanto a errores, ¿no?, en el funcionamiento. Y por lo tanto, eso ya se utilizó. Habían varias de las unidades que eran de este tipo en la época en que yo trabajaba en centrales. Algunas seguían del primer tipo y otras ya eran de este tipo. O sea, electromecánico hidráulico. Y con el tiempo, entonces, a las cuantas décadas, nos hemos venido ya a este otro tipo de central. Fíjense, nada de péndulo. Me olvidaba decir otra cosa, ¿sí?, que quiero comentarles. Cuando hemos hablado de este sistema,
tenemos el clásico, decíamos, ¿cuántos componentes? Tenemos varios componentes. Sensor, controlador, ¿sí? Tenemos entonces el sensor. Tenemos el controlador, que es el que hace toda la parte de comparación y dice, no, le mandaremos, de aquí le va a mandar, en función de que suba o baje la velocidad, esta palanca va a subir o bajar, y ya todo esto se convierte en la parte de controlador. Y lo que hace mover realmente la aguja, la que hace mover en las Pelton y las paletas reguladoras en las Francis, ya está en el servomotor, en la válvula piloto y en la central oleodinámica. Por lo tanto, tenemos esto de aquí. Las tres partes fundamentales, que no son tres maquinitas o tres aparatos, pueden ser varios, pero tres componentes importantes del regulador de velocidad. Esos tres son sensor, comparador y actuador. Este es en el mecánico, todo mecánico. Nos vamos al... Nos vamos al siguiente y tenemos el siguiente. El primero era este, ¿no? El segundo, el siguiente es el que yo le hice y que se borró ya. ¿Cómo lo borré? El siguiente es el que tiene el generadorcito acá, el que está como electromecánico, donde hemos cambiado en este caso, el nuevo sensor, que es un motor, hemos dicho. Esto no existe. Tenemos, este es el sensor, con un generador acá, con un motor aquí, y el resto igual, comparador y actuador. Allí, en este caso, el que es electromecánico, hidráulico, hemos cambiado solamente el sensor. Y de este tipo todavía deben haber funcionando muchos. Nos vamos ahora sí al siguiente. Este de acá. Ya este es el último grito. ¿Cuál es el sensor? Fíjense, tiene un volante dentado. ¿Qué quiere decir eso? Después lo vamos a ver. Aquí está. En el sensor, en el regulador de velocidad electrónico, tienen un sensor magnético. Fíjense, un volante que está acoplado al eje, donde la periferia son dientes. Y tenemos aquí una especie, aquí tenemos un imán, que hace esto.
flujo magnético es imán. ¿Y qué atraviesa atraviesa, no hay espiras aquí, pero atraviesa una parte que es hueca, fíjense esto hueco, y otra parte que es sólida, la del diente de acero, y esto está dando vueltas. Entonces, este flujo magnético del imán, o sea que este es un aparatito, es un generador en miniatura, donde como rotor, entre comillas, como inductor, es un imán, es un tubito de imán, y manda el flujo magnético hacia el volante. Pero como el volante está dando vueltas, este flujo magnético a ratos se achica, se acorta, porque se concentra cuando está pasando un diente. Como el diente es de acero, es el material que favorece el cruce del flujo magnético, ¿no? Y por lo tanto, todo este flujo se achica para pasar justo por el imán, por el diente. Pero como esto está dando vueltas, el siguiente instante está un vacío, es decir, entre diente y diente hay un vacío, es decir, hay aire. Por lo tanto, el flujo magnético no tiene las mismas ganas que cuando va a cruzar un acero, ¿no es verdad? Entonces se ensancha, no tiene más dificultad. Entonces, en los hechos, cuando esto da vueltas, ese flujo se achica, el ancho y la cantidad, por lo tanto, de líneas de flujo se acorta y se ensancha, se acorta y se ensancha, se acorta y se ensancha. ¿Y qué es eso? Está variando su flujo en el tiempo, a causa de la velocidad que tiene el eje, este volante. Entonces, tiene aquí a su vez primero es el imán, que no tiene nada de cables, imán natural, pero a su alrededor tiene una bobina. Entonces se va a presentar, como hay una variación de flujo, se va a presentar en las salidas de esta bobina, se va a presentar una fuerza electromotriz, aquí. ¿No es verdad? Una FEM. Siempre aplicando la misma teoría que de cualquier transformación. No me gustó. Por alguna razón siempre es minúscula. Y vamos a tener una FEM acá. Esa FEM la mando por lo todo. Pero no importa ahorita. Pues aquí hay una FEM, fuerza electromotriz. Y esa FEM se viene acá a una unidad de control totalmente electrónica. Es decir, la señal, además la FEM obtenida en la bobina que está alrededor del imán es obviamente, es una fuerza electromotriz alterna. Y se puede demostrar, y es intuitivo, es alterna, y esa frecuencia la frecuencia de esta FEM es proporcional a la velocidad del eje. Por lo tanto, yo le estoy llevando, en el primer modelo, en los dos primeros modelos, el sensor sensaba la velocidad y le llevaba a la siguiente etapa en velocidad.
la información. Aquí también se genera una fuerza electromotriz, pero le llevo la frecuencia que es proporcional a la velocidad como algo que deseamos que se mantenga constante. Esa frecuencia acá en la unidad de electrónica es un aparato donde hay un generador de frecuencia de referencia, que eso se puede obtener mediante equipos especiales, ¿verdad? Generador de frecuencia, que lo compara con el que llega. Como es de referencia, cada vez que esa frecuencia sea más alta o sea más baja, va a ser distinta de la de referencia. Y por lo tanto, al ser distinta, va a mandar una orden al actuador. Este ejemplo que están viendo aquí es de una central térmica, por lo que es este esquema muy sintético, es bonito, porque ya es la última generación, no podemos ver nada de lo que está dentro, pero se entiende a qué se refiere. En nuestro caso, que decíamos, vamos a borrar primero. En nuestro caso, tenemos entonces, aquí está el pickup, se llama pickup magnético a este tipo de sensor, manda la frecuencia mediante unos cables a la unidad de control, y la unidad de control, cuando ve que la frecuencia que viene del sensor, que entrega el sensor, es distinta a la frecuencia de referencia que corresponde a la frecuencia con la que debe entregar la energía eléctrica, va a actuar de tal forma de que si es distinta va a mandar una señal al actuador. Eso es lo que hemos dicho, una señal al actuador. En este caso, la válvula pilota antiguo, aquí hay una bobinita, una electrobobina, acá, que le llega a la señal. Generalmente son unos cuantos voltios, 5, 6 voltios, y dentro hay igual un pistoncito magnético, un imán, que entonces, dependiendo de la tensión que le mando aquí, ese pistón va a bajar o va a subir. Y el resto va a seguir trabajando como el más antiguo de los antiguos. Y por lo tanto, al funcionar el servomotor, por lo que entra aceite a presión por acá y lo hace funcionar, va a hacer trabajar la aguja, por ejemplo, si es de tipo Pelton, en el inyector. De esa forma estamos trabajando con el regulador de velocidad, de modo de que por cada variación de velocidad que tenga el eje, va a haber una respuesta del equipo y lo va a acomodar para entregar más o menos potencia a la carga, puesto que la carga tiene una potencia variable en el tiempo. Este es un regulador de velocidad donde el sensor, que es mucho me estoy yendo, es el sensor tipo pickup, que termina aquí, entregándole mediante los cables. Sensor. Luego está el comparador, que en el primer caso era incluso todavía de tipo mecánico. Comparador, que es una unidad de control. Y obviamente el actuador, que comprende la valvulita esa y comprende todo esto, hasta la aguja. Sensor, unidad de control y actuador. Como ven ustedes, ¿qué les llama la atención? Este esquema
respecto a los dos primeros esquemas. Cómo se ha desarrollado, es decir, la tecnología. Primero se ha cambiado el sensor mediante correas totalmente mecánico por un sensor de tipo electromecánico. Una dínamo, generador de corriente continua, con un motorcito para que mueva. Y una tercera etapa se ha completado construyendo el sensor magnético, en este caso se llama tipo pickup, que sensa y entrega a la unidad de control que vuelan los péndulos. Ese comparador ya no hay, aquí ya se cambia por elementos electrónicos. Pero ¿a quién le da su información? A una valvulita. Antes no había esta valvulita. Antes había simplemente una palanca, una barra que hacía mover esto, ¿no? Una barra que en función de la otra palanca movía. No, aquí ya es una electroválvula, electroimán, una bobina electroimán, que le llega la señal electrónica de acá y sube y baja un dispositivo, un tubito, que es un imán, y mueve de esa forma esto. Pero todo esto, a partir de aquí, todo esto se llama actuador, hemos dicho. Pero una parte del actuador, que es esta parte de aquí, sigue siendo el mismo desde hace más de 100 años. ¿Y eso por qué? Ya lo hemos explicado por qué. Lo único que ha variado en el actuador y que se ha modernizado con la tecnología es esta valvulita que se introdujo, que cambia una palanca que había aquí arriba antes. No, aquí se ve toda esta palanca, más esta, es la que se le ha cambiado, y obviamente todo después con la unidad de control y esto de acá en el actuador. Pero la central oleodinámica sigue trabajando todavía en la última central generación 2020, quiero decir, 2021, 2022. ¿Qué llama la atención? A ver, ¿quién me puede decir por qué el operador, el actuador de este regulador de velocidad sigue siendo oleodinámico, óleo hidráulico? Este es óleo hidráulico. ¿Por qué? El por qué lo veremos después en las preguntas. ¿Ya? Voy a tomar lista. Y ya saben que cualquier cosa que no se entienda, me llaman o me escriben. Pero ahorita la preocupación es avanzar en el proyecto. ¿Ya? Vamos a tener solo 2 pantallas por lo visto. No se olviden, el examen, parciales y ni qué decir final, 2 cámaras. Por media horita 2 cámaras se consiguen. Una que mire sus pensamientos y otra que grafique sus actitudes. Cámaras invasivas. Mitsuisho Misha
Shiro Katsumi. Pues chicas, primera vez que la veo, creo. ¿No ha estado viniendo? Sí, ha estado asistiendo a todas sus clases, ingeniero. Entonces estaba con la cámara apagada. Quería consultarle, ingeniero, algo que no entendí. ¿El examen es este jueves 26 de mayo? Este jueves 26. Hoy es jueves, ¿no? Sí, el siguiente jueves. Sí, es verdad, el P1. Ya, ingeniero. Ahí. Ya. Aquí están los demás. Un poco de los demás. Todavía tenemos una clase el martes, antes del primer parcial. Bueno, hasta el martes. Diviértanse, pero no demasiado. Diviértanse. Ingeniero, muchas gracias. Que le vaya bien. Haciendo su proyecto. En eso se van a ver.